Gloria a Dios. Ahora sí, hermanito, Dios me les bendiga a todos. Gracias por sus oraciones, por su cariño. Amén. Ya estamos todos de vuelta acá, empezando la normalidad. Gloria sea al Señor. Me alegro verles a todos y todas. Amén. En el nombre de Jesús. Aquí estamos. Pues más adelante, les voy a... yo sé que le había compartido algunas fotos de ella, pero les voy a... ¿verdad? También la parte importante de la foto es el contexto. Qué quiere decir, qué era, qué representa y todo. Así que en los próximos días pues compartiremos en una de estas noches o quizá el próximo domingo, ¿verdad? Una diapositiva para que ustedes vean, conozcan un poquito de allá de Bulgaria como tal. Muy bien, así que estamos aquí en el nombre de Jesús. Todo el tiempo era con Google Translate, así que uno hace así, se trata y pues ahí dice tal cosa. Porque era, pues, el alfabeto es diferente y todo. El idioma es diferente completo, así que gloria a Dios, ahí vamos. Pero casi mucha gente pues hablaba inglés o algo parecido, o español o algo parecido. That, three. Hacían. Uno se entiende siempre. Entonces baño es como en el sistema inglés, es water closet. Pero eso ya yo lo sabía porque en Israel también es así. WC, usted vea WC, pues ya usted sabe que es algo importante que hay que saber, porque cuando uno va a un lugar, de momento pasa algo, uno tiene que saber dónde está el water closet. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Después más adelante les ponemos al tanto de todo, hermanito. Pues mire, continuamos hoy, hermano, con la serie en las parábolas de Jesús, en la octava exhortación. Y vamos a estar en Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 1 al 17, en el nombre de Jesús. Conectados a Cristo. Amén. O sea que hoy yo estoy conectado 24/7. Siempre me consigue, dice la gente. Entonces, para eso están con los teléfonos y las cosas. Más bien se refieren a los celulares y todo. Deja ver cómo van mis redes. No son las redes suyas, las redes son del que sea, de Facebook o el otro, pero usted tiene una cuentita allí. Y las personas dicen que lo pueden conseguir por ahí. Hay personas que se enorgullecen de estar conectados 24 horas, 7 días a la semana. Pues de eso vamos a hablar, pero no de esa conexión. A veces esas otras conexiones que mencionaba al principio, pues son las que muchas veces no nos permiten estar conectados con quien tenemos que estar conectados. Amén. Que es con Cristo Jesús. Amén. E inclusive muchas apariencias de conectividad con contexto y contenido cristiano en esos foros. No es eso, hermano, es algo completamente diferente. Parece, se suena, pero no es el estar conectados con Cristo Jesús, como nos lo describe Él mismo. Amén. Esto no son las palabras de nadie, no es el consejo de nadie, es el mandato de Cristo Jesús. Vamos a encontrarlo en Juan capítulo 15. Amén. Así que vamos a leer los versos 1 al 5 del capítulo 15 de Juan. Amén. Y luego de ello nos sentamos, pero no cierre su Biblia porque vamos a ir unos cuantos versos más allá. Es importante que lo consideremos todo. Amén. En el nombre de Jesús. Pues vamos a ver cómo dice la palabra. Juan 15, 1 al 5. Amén. Dice así, todos juntos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya todos vosotras, por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, Señor, bendice tu palabra.
y que la podamos entender, Señor, la podamos vivir, la podamos hacer así mismo como tú nos has mandado, que podamos así mismo ser tus discípulos, Señor, según tu palabra y no según la definición, ¿verdad? Que muchas veces escuchamos, sino que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a hacerla. Te damos gracias por ello, Padre, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, en el nombre de Jesús. En esta parábola, el Señor, dentro del contexto de Juan, sabe que Juan hace énfasis sobre el yo soy, donde Cristo declara yo soy. ¿Por qué es relevante? Porque el yo soy es el nombre propio de Jehová, de Dios mismo, Dios Padre. Amén. Y Él, confirmando que Él es Dios Padre encarnado, esa revelación de Dios, esa manifestación de Dios, pues es a través de los evangelios de Juan. Juan captura 7 ocasiones diferentes donde Cristo dice yo soy, ego eimi, ¿verdad? En griego, pero allá en Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando Él le dice yo soy el que soy, le dice ese es mi nombre, así le dirás a los hijos de Israel cuando vayas y le digas yo soy, ha escuchado vuestro clamor. Amén. Así que hacia el frente acá, cuando el Señor se revela y se hace hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, pues para apartar toda duda de quién era Jesús, qué era Jesús, que ese es el asunto de muchas personas y hasta el día de hoy todavía se debate, yo no sé ni por qué, yo sí sé por qué, ¿verdad? Pero no lo dice en sentido figurado, porque la palabra del Señor nos aclara quién es el Señor Jesús. Dice, Él es, a través de Él todo fue hecho, y nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho si no hubiera sido por Él. Las cosas por Él subsisten y por medio de Él fueron hechas y subsisten y persisten hasta hoy. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Pues ese mismo Cristo Jesús es el que aquí dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid genuina. Que por ahí hay unas marcas que decían de Genuine Article, haciendo una ropa de nene chiquito que venden por ahí todavía. Los genuinos, ¿verdad? Usted quiere un genuino. Usted puede ir allá a Singapur y otros lugares y consigue los famosos Rolex de $25. Pero usted y yo sabemos que no son Rolex. Mire, usted no consigue ni un Casio ya en $25. Eso, vamos a decirlo así. Pues imagínate si va a conseguir un Rolex de 25 y se ve que hasta pintado con spray casi, ¿no? Y usted sabe que no lo es, pero hay gente que lo compra por... Sí, no, y lo compra porque es como si fuera un dare, es como si fuera un reto. Fui hasta allá y tuve que comprar un Rolex de 25 pesos para echar chiste con él, ¿verdad? Sabiendo que es falso. Pues aquí cuando el Señor aclara, yo soy la vid verdadera, está diciendo específicamente, yo soy la vid. Vamos a aclarar qué es la vid, qué son los pámpanos y qué es todo esto. Cuando el Señor está presentando esta parábola, usted sabe que Él siempre presentaba parábolas usando estampas, muchas veces eran agrícolas como esta, y muchas veces era refiriéndose a estampas que ya el pueblo conocía, porque venían del Antiguo Testamento. Si usted va a Isaías 5, usted va a decir, yo veo entonces de dónde el Señor, porque el Señor así, de momento, sale relatando y hablando sobre la vid. Si usted va a Isaías 5, muchas Biblias tienen el subtítulo Parábola de la viña. Ahora, ¿qué es la viña? Pues la viña es un huerto donde hay muchas vides. ¿Qué es una vid? La vid es la mata, la planta de uvas, que es básicamente como si fuera una enredadera. No es un árbol, tampoco es una hierba, es una planta, ¿verdad? Pues una viña es un huerto donde solamente hay sembradas vides, ¿okay? Las matas que producen uvas. Amén. Uvas, en este caso, no son uvas necesariamente para comer, son uvas para hacer vino, ¿okay? Para hacer una bebida como tal. Entonces, cuando Él dice en el verso 1, capítulo 5 de Isaías, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado
a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Okay? Se refiere, obviamente, a Israel. Se refiere a Israel, a su pueblo Israel. ¿Okay? Así que Israel, él lo compara, ¿okay?, con una viña donde él hizo todo. ¿Para qué? Para que la viña diera un buen fruto, ¿verdad? Él sembró, dice, de las vides eran escogidas y la ladera era una ladera fértil. ¿Ok? Era todo estaba bien. Puso una torre en medio de ella para velar que no viniera gente mala a hacerle daño a las vides que estaban allí. Hizo un lagar allí mismo. El lagar es donde se pisaban las uvas para sacarle el jugo. Y él estaba casi como quien esperando. Ya mismo viene la cosecha, y cuando fue a la cosecha, las uvas no servían. El fruto no servía. Pues ¿a quién se refiere esa ilustración? Se refiere, ¿verdad? En Isaías 5 se refiere a Israel como tal. Porque él está diciendo, miren, ¿qué más podía haber yo hecho? Decía Jehová, que no se hubiera hecho ya. O sea, yo sé que muchas veces a nosotros nos enseñan, no esté buscando de quién es la culpa. A veces le dicen a los niños, usted no está enseñando, le dicen los psicólogos, porque usted no le está enseñando de quién es la culpa. Más bien vamos a enfocarnos en las soluciones. Suena eso bien bello, pero uno tiene que saber de quién es la culpa, porque eso alguien tiene la culpa de las cosas siempre, ¿yo? Y a pesar de que nuestra primera intención no es de quién fue la culpa, ¿verdad? Por ejemplo, apareció un bache en el piso, ¿verdad? A veces pasa cuando van el perrito de José Luis, mi hijo, de visita, y está la perra de nosotros, y de momento aparece un charco. ¿Quién fue esto? ¿Verdad? Y lo hacen así. ¿Quién fue? Pues obviamente ninguno de ellos dos te va a decir, ¿verdad? ¿Quién? Por razones obvias. Pero entonces, pues en ese momento, pues ya uno sabe que fue uno de los dos. Eso es suficiente adjudicación de culpa. Uno de estos dos, porque yo espero que ningún adulto o ningún niño haya venido. Así que uno de esos dos, pues ya es suficiente. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a limpiar. Porque ellos no lo van a limpiar, en ese caso deberíamos decir, límpialo tú, porque no lo van a hacer, ¿verdad? Sabemos que no lo van a hacer. Pero en el caso de Israel, el Señor dice, juzgad ahora entre mí y la viña, le dice a los vecinos de Israel, o sea, a los propios mismos que eran la viña. Viña, ¿qué más esperabas de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? Diríamos en puertorriqueño. Dice, ¿qué tú quieres que yo haga que no hubiera hecho ya? O sea, la culpa no es mía, está diciendo el Señor. La culpa es tuya. Porque bajo todas las circunstancias que se proveyeron, debería haber tenido buen fruto, pero no lo tuvo. Esa ilustración, ¿verdad? Y del juicio de Dios sobre esa viña. Dice, le voy a mostrar lo que haré a mi viña, le quitaré su vallado, dice el 5, y será consumida, aportillaré su cerca, o sea, para tumbarla, y como ya no tiene cerca, pues viene y la gente y le va a caminar por encima, va a ser hollada, hasta que quede desierta, no será podada ni cavada. Entienda bien esa parte, porque vamos a ir a esa porción ahora en Juan 15, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Como quien dice, quienes han supuesto a hacer
mi obra y hacer mi voluntad, hicieron todo lo contrario. ¿Y qué dijo? ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a quitar la torre, le voy a quitar la cerca, le voy a quitar hasta la provisión y la gracia de que le llueva encima. ¿Para qué? Para que vengan y crezcan las malas, ¿verdad? Las hierbas malas, los cadillos y todas esas cosas que aparentan no necesitar ni agua para crecer. Pues como ellos quieren ser un monte, pues montes serán. Debería ser casi un apellido ese monte, hasta que dicen Pérez serán. Pues debería ser montes serán también. Pues desde allá hasta el momento cuando el Señor Jesús habló esta parábola, pasaron casi 500 años después, y Él le dice, yo soy la vid verdadera. Hubo otras vides que decepcionaron al Señor, pero yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, sigue siendo el labrador, porque Él era el labrador en el contexto que está en Isaías capítulo 5. Amén. Así que la vid es Cristo, el labrador es el Padre. Entonces falta, ¿y nosotros quiénes somos? Pues dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todavía no nos dice quiénes somos nosotros, pero en el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Refírense, pues el Señor nos está diciendo que somos los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Ese pámpano la gente decía, no, es el racimo de uvas. No, no es el racimo de uvas, es la rama. ¿Okay? Es que pámpano como que suena, pues pámpano suena como si fuera mucho, ¿verdad? Como un bollo de pan. Pámpano, pues eso, no. ¿Ok? La vid es el Señor Jesús. El pámpano, cada uno de los pámpanos somos nosotros. El pámpano es la rama. ¿Ok? El fruto es otra cosa. El fruto en este caso son las uvas. Vamos a hablar de las uvas ya próximamente. ¿Bien? Pero es bien importante que vayamos al contexto real. Así que el Padre es el labrador, Jesús es la vid, la verdadera vid, la genuina vid, y nosotros somos las ramas, ¿ok? Es importante. Fíjense que lo que había pasado con la viña allá en Isaías 5 es que dio fruto, pero dio un fruto que no servía. Frutas silvestres. ¿Sabe que hay personas que dicen que en Puerto Rico hay uvas? Y dice, claro que hay uvas. Vete a las playas para que veas. Tú dices a la que le dicen uvas de playa, pero eso no son uvas, eso son no sé ni qué son esas cosas, es como un fruto que da, pero no sé si quedan relativas o no. Uvas no son. Uvas de playa porque se ponen como oscuritas y dicen, ay sí, mira, saben a uva. El que dice eso es que nunca ha comido uva, porque no saben a uva nada. Son unas moras o algo, Sí, yo me acuerdo que allá en la playa Ñasco habían, pero los icacos son otras cosas. Sí. ¿Son los icacos o es que el icaco se parece? Icaco. Sí, es que yo creo que se parecen, pero es que las uvas de playa son unas bolitas muy chiquitas, los icacos son un poquito más grandecitos, como dice Rosana, amarillitos. Pero ni los icacos ni las uvas de playa son uvas. Así que es como si el Señor hubiera sembrado aquella vid, o las vides en aquella viña, y cuando fue para allá, dijo, ¿pero qué es esto? Esto no sirve, este fruto no sirve. Así que la intención del Señor, ilustrándonos nosotros como ramas conectados a Cristo, ¿verdad? Porque la rama para que funcione tiene que estar conectada a algo, ¿verdad? Las ramas no están en el aire sueltas. Amén. Y si esa rama espera tener fruto, pues más todavía. Y usted ha observado, si usted tiene un árbol de china o de limón, y en una rama hay muchos limones, y están todavía empezando a salir así, jovencitos, y usted corta la rama, ¿qué va a pasar? Eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué va a pasar?
Usted mete la rama esa en agua y se sigue dando hasta que los limones están completos. No, se muere todo. ¿Ok? No se dan. Así que, en este caso, él está hablando algo que es completamente obvio. Si queremos que dé fruto, tiene que estar conectado. Pero mire qué curioso, él empieza diciendo, hay unos pámpanos, unas ramas que en mí no llevan fruto. ¿Ok? ¿Qué fruto se refiere? ¿Cuál es el fruto? Si nosotros somos, ¿cuál es la ilustración? El Padre, el Hijo, es la vid, nosotros somos las ramas y el Señor tiene la expectativa de que demos fruto. ¿Qué fruto será? Ese que Él quiere que demos, ¿verdad? Entonces todo esto, ¿verdad? Todo esto está conectado con la Escritura, como lo sabemos. Si usted va a Gálatas 5 primero, sabemos el fruto del Espíritu. Fíjese que la queja del Señor es que el fruto que dio esa primera viña que Él sembró allá en Isaías 5, fue un fruto malo. El fruto no sirvió. Dice, yo esperaba justicia y no dio justicia. ¿Ves? O sea, no hizo lo justo delante de mí, que era lo que yo quería, porque cada que siembra algo es porque espera un buen fruto. ¿Está viendo? Pues aquí el Señor dice, mire, todavía mi Padre está interesado, amén, en la viña. Yo soy la vid verdadera. Ahora la ilustración cambia. Ahora yo estoy puesto para que los que están en mí, son parte de mí, son mis ramas, den buen fruto. ¿Ok? Entonces, cuando usted viene a ver, dice, el que lleva fruto, vamos a ver, hay dos pámpanos, uno que no lleva fruto, vamos a verlo ya mismo, y otro que sí lleva fruto. ¿Ok? Así que, por lo que estamos viendo aquí, vamos a ir un poquito, ¿verdad?, cómo los podemos diferenciar, pero primero tenemos que ver qué es el fruto que Él espera. Pues, obviamente, si usted ve la ilustración, nosotros en Cristo, amén, puestos para glorificar a Dios mediante nuestro fruto, ¿ok? Pues usted puede ir al contexto de la Escritura y solamente para citar uno de ellos, en Gálatas 5, ¿ok? Habla de el fruto del Espíritu. O sea que el fruto lo producimos literalmente cuando estamos conectados a Cristo y por medio de su Espíritu Santo. Amén. El fruto que dio la viña de Isaías 5 es el que está en los versos anteriores. Si usted va a Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne. Y por ahí vamos. ¿Verdad? Todo, si usted puede adjudicar, el Señor lo resume como que yo esperaba justicia, o sea, aquello que a mí me agrada, pero lo que vi era completamente erróneo, completamente indebido, completamente pecaminoso y era abominación para Él. Pues todo esto que está hablando aquí, estuvimos viendo, ¿verdad?, sobre la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, de todo, cuantas cosas salen de la carne. Amén. El Señor espera un fruto espiritual. Pero fíjate, las cosas de la carne usted las puede producir sin estar conectado a Cristo, ¿verdad? Es porque esas vienen ya automáticamente. Sin embargo, el fruto espiritual, que es el fruto que Dios espera, usted tiene que estar conectado a Cristo. Usted tiene que ser rama que está pegada al Señor. ¿Ok? ¿Para qué? Para que conectados a Cristo, guiados por el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, nosotros podamos dar un buen fruto. Ahora, habiendo clarificado qué fruto, nos dice la palabra que hay unos pámpanos que no llevan fruto. Y ese es el primero que él menciona. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, hay unos pámpanos que figurativamente, ¿verdad?, piensan que están conectados a la mata o piensan que están conectados a la mata, vamos a decirlo así, que es Cristo Jesús, pero no están llevando fruto. ¿Ok? Así que, por lo que vemos, ¿verdad?, en el contexto de lo que vemos en toda la porción completa, usted va, por ejemplo, al verso 16, dice,
y os he puesto, la segunda parte, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, no hay ninguna otra razón de ser para los pámpanos que no sea dar fruto. Todos tienen que dar fruto. Esa es la expectativa del Señor. Cuando Él de momento mira la mata y ve que hay uno que no está dando fruto, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Lo quita, ¿verdad? Lo quita. Fíjese, tenemos que aclarar aquí que quien provee para que los pámpanos estén conectados a la planta, que lo podemos equiparar con la salvación, o sea, los que son salvos como tal, porque somos parte de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, amén. Y en nuestra vida diaria el Señor, el labrador, Dios el Padre, nos va cultivando. Vamos a hablar del cultivar ya mismo, que es el asunto de limpiar a aquellos que sí dan fruto, ¿okay? Pero primero entra en la definición de que hay unos que figurativamente parecería que irían a dar fruto, pero no lo dan. Y nos está aclarando aquí, ¿verdad?, fuera de toda duda, que esos que no dan fruto, el fruto espiritual, es porque no son de Cristo, no son. Por eso es que dice, estos no están en la mata, Él los corta. Aquí podemos entonces, hay personas que adjudican, siempre por no seguir el contexto completo de la Biblia, dicen, ve, eso es lo que pasa, que hay unos que están salvos ahora y mañana Él viene, ¡guau!, y los corta. Pero entonces, si vamos a todo el consejo de la Escritura, vemos que la palabra del Señor no dice eso. Cuando vemos todo el consejo de la Escritura, por eso es que toda la Escritura es inspirada por Dios, no es unas sí, otras no. Y tenemos que ir a todo el consejo, por eso es que no podemos entresacar un pedacito. Si solamente hubiéramos leído aquí, dice, pues, el Señor va a venir y limpia, y el Señor va a limpiar la casa. Así que mira a ver dónde estás parado. Hay cierta verdad detrás de ello, pero no es que tú estás salvo ahora y mañana no. Es si tú eres de Cristo o no. Amén. ¿Eres pámpano de Cristo o no? No es que si eres pámpano ahora, a lo mejor mañana no. Eso no es lo que estamos estableciendo aquí, porque no hay fundamento bíblico para ello. Lo que está diciendo aquí es que todo pámpano tiene que dar fruto. Hay uno, cuando el Señor mira, dice, este no es parte de la mata, porque ¿qué pámpano es este que no da fruto? ¿Ve? Y si establecimos que el fruto es espiritual, viene por el Espíritu, pues tal persona no dio fruto porque no estaba el Espíritu de Dios en él. ¿Está entendiendo todo la categoría? ¿Y cómo llamamos a los que no tienen el Espíritu Santo de Dios? Pues a los que no han sido salvos todavía. ¿Está entendiendo, verdad? Así que todo esto lo tenemos que establecer de esa forma para que podamos entender el resto de la parábola, porque si hacemos un error al principio, ese error, ¿verdad? Como usted pasa, usted sabe cuando usted coge un examen, dice, diga esto y diga esta contestación, y dice, usando la contestación del anterior, resuelva esto ahora, y por ahí hay 5 o 6 más que dependen de eso, y al final puede haber hecho lo otro bien, y todo, y dice, pero no me salió ninguno bien, y los otros hacen sentido. Bueno, hacen sentido, excepto que la primera contestación usted no lo estableció correctamente. Que bien importante, el que no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, ¿ok? ¿De qué está hablando aquí? De todas estas vides. Todas las vides, podemos decir muchas plantas, necesitan podarse, ¿ok? Necesitan cuidarlas, ¿ok? Como usted tiene una mata y tiene un montón de esas ramitas que salen así, como que fuera de orden y como que no tienen mucha fuerza, y dice, pues mire, usted corte esa ramita porque no van a llegar a nada, no deberían estar ahí, córtela. Las otras, pues asegúrese que no tengan hierba, que no tengan insectos, que no tengan una enfermedad, ¿ok? Y que usted las limpia y las poda bien. Inclusive, la mata de uva hay que irla, en inglés le dicen training, o sea, hay que irla llevando porque hay que enredarla. Usted sabe que le ponen unos alambres o hay como una malla donde usted la va llevando y la va enganchando. Entonces ella tiene unos zarcillos, como una enredadera, lo pone y lo engancha para que ella se siga por ahí, porque si no, se cae todo al piso. O sea, la mata de uva depende de que usted la vaya llevando.
Entonces necesita que el labrador esté todo el tiempo velándola. ¿Se acuerda la torre de la ilustración de Isaías 5? Estaba viendo, espérate, ahí hay una rama que necesita un ajuste. Vamos a darle ese ajuste. Y Dios el Padre nos da el ajuste. Mira, si te va a Hebreos 12, pues vaya pensando, ¿verdad?, en la analogía de que cuando usted se crió, usted lo criaban, usted necesitaba ajustes frecuentemente, ¿verdad? Ajustes. Hay unos ajustes que nosotros nos recuerdan más, ¿verdad? Hay ajustes que eran verbales, habían otros ajustes que se usaban las manos, u otros ajustes se usaba la correa. ¡Ah! En el siglo XXI, hablando de correa, este hombre, ¡ah! De la chancla, la vara, eso es anticuado, el alón de pelo. ¡Ay! Dios nos libre, nosotros ya somos un poquito más educados que eso. El problema es la educación, la susodicha llamada educación. Educación muchas veces en cosas completamente tontas que no tienen buen contexto. La gente le llama civilización, pero el fruto de la civilización dice si lo que estamos creyendo o haciendo es lo correcto, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor, que es viva y eficaz, y antes, hoy y siempre será su misma palabra, en Hebreos capítulo 12, verso 4, dice, en el contexto de puestos los ojos en Jesús, usted recuerda esta porción, ¿verdad? Capítulo 12, verso 2. Pues ahora en el 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo con el pecado, contra el pecado. ¿Qué está diciendo? Pues usted piensa que el Señor los ha ido sometiendo a pruebas y a ajustes y inclusive castigos cuando no hacemos su voluntad. Y usted piensa que usted ha pasado la gran cosa, pero usted no ha llegado a dar su vida combatiendo contra el pecado. Es lo que quiere decir aquí. Y ya se les ha olvidado, dice el verso 5, la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Amén. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, citando a Job y Proverbios, ¿verdad? Como quien dice, nuestros papás nos criaban. Y cuando estábamos en el momento donde nos estaban corrigiendo, nadie puede decir que en ese momento, cuando usted lo vivió, era agradable. No era agradable. Inclusive cuando usted dice ahora que era agradable, es porque usted lo está poniendo, lo está transponiendo ahora, y usted está apreciando la bendición que fue que su padre le pusiera vergüenza, como decimos nosotros en Puerto Rico, le dieron un ajuste a su madre, ¿verdad? Y está la famosa ilustración de las madres puertorriqueñas con la chancla. Y hay ilustraciones de esa chancla que era como un boomerang, pero la tiraban así por aquí y curviaba. Se escondía el muchacho debajo de la mesa y hasta ahí llegaba la chancla. Hay una ilustración, ¿verdad?, de un jalón de pelo que yo me acuerdo bien, nosotros lo tenemos para acá como un chiste familiar. Una vez yo vi a una familiar de nosotros y le dieron un jalón de pelo. No le gustó, ¿qué le va a gustar? Le dice, ¡ay, qué bueno! Pero ese fue por este lado, dámelo ahora por acá. Nadie le gusta, pero nuestro Padre da jalones de pelo. Porque, dice el verso 9 de Hebreos 12, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos, o sea, los teníamos en alta estima. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Como quien dice, esperamos, estaba bien que nuestros padres terrenales nos disciplinaran, entonces Dios no nos puede disciplinar, que es nuestro Padre verdadero para la eternidad. Como que dice, miren la lógica falsa de este mundo. De hecho, yo estoy casi seguro, no casi seguro, estoy completamente seguro, que esta porción no es de agrado para la mayoría de la retórica apóstata o apostática, como le queramos decir, de estos tiempos, porque es que a nadie le gusta en el evangelio fácil que hay por ahí, de que Cristo brega
ven a Cristo y Cristo brega. No hablan de salvación, ni de arrepentimiento, ni de pecado, ni condenación. ¿Cómo van a hablar de que Dios da jalones de pelo? Yo no voy a la iglesia porque me jalen el pelo. Yo voy a la iglesia para que me pasen la mano. Por eso es que el Señor tiene que hacer esta diferencia. Hay unos que dicen que son pámpanos, pero no son pámpanos. El pámpano lleva fruto, mi fruto, no el fruto que el pámpano le encantaría llevar si lo dejan. Es mi fruto. La viña de Isaías 5 dio el fruto que a ellos les gustaba, el fruto que sale natural. Pero el Señor quiere que demos su fruto por este asunto. Así que el Señor nos disciplina. Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice el verso 7. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual ustedes todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira qué feo lo pone. Ustedes no son mis hijos. ¿Qué? Dice el Señor. Si ustedes esperan que yo no los discipline, y a los que no son mis hijos, por ende, yo no los disciplino, lo que quiere decir. Esa es la lógica inversa. Por lo tanto, es lo mismo que está diciendo aquí en Juan capítulo 15 también. Las ramas que él corta porque nunca debieron haber estado allí. ¿Qué hace él con las ramas? Va y las limpia, las pone al revés, las corta, les pone un injerto y 20 cosas a ver, le echa 20. No. Verso 6 dice, que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si eso no es una ilustración del fuego eterno del infierno, no sé qué será, pero es lo que está ilustrando aquí. Ya mismo vamos a llegar a ese, pero antes, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo el Señor nos poda. Romanos 5, ¿verdad? También tenemos otra porción más. Lo que nos está diciendo es que Dios muestra su amor con nosotros como Padre cuando nos disciplina. ¿Okay? Romanos 5, 3 y 4. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la prueba es parte, podemos inferir, parte de la disciplina que Dios nos da a nosotros como nuestro Padre. ¿Ok? Inclusive, volviendo a 1 Corintios 5:5, ¿te recuerdan? 1 Corintios 5 habla del contexto de aquel hombre que lo dejaban hacer inmoralidades en la iglesia en Corinto. ¿Te recuerdas? ¿Verdad? Este es parte del contexto de 1 Corintios. El verso 5, capítulo 5, dice, hablando de ese varón, ¿verdad?, que decía que tenía que estaba, ¿verdad?, teniendo relaciones con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Verso 1, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí está infiriendo que el varón que estaba haciendo esta poca vergüenza, amén, había sido salvo. Porque a Satanás la ilustración de entregar a Satanás es precisamente para eso, para que el espíritu sea salvo, pero para que sea castigado en la carne. Es una ilustración, ¿verdad?, que en el contexto de nosotros en este siglo resulta un poquito difícil, un poquito rara de explicar, pero en el contexto donde la estábamos explicando y estaba hablándose acá en el siglo I, cuando el Señor la habló, y a lo largo de todas las edades, esto era completamente natural. Todo el mundo necesita ser ajustado, todo el mundo necesita ser disciplinado, incluyendo los cristianos. Amén. Así que, en este caso, Pablo está diciendo, mira, vamos a removerlo de la bendición y la cobertura, de la gracia de la iglesia, de la protección del Espíritu Santo, de la protección inclusive de los ángeles de Dios, que la tenemos todos por ser hijos de Dios, y vamos a ponerlo en la calle para que pase lo que le tenga que pasar. Amén. Si usted piensa en el pródigo, que estuvimos hablando hace poco, pues pasa eso, ¿verdad? Cuando el pródigo vio que las algarrobas eran demasiado finas para dárselas a él para comer, parte de las tribulaciones por su propia desobediencia, entonces cayó en tiempo, ¿verdad? Dios utiliza todo ello para que el hombre y la mujer y el Hijo de Dios, ¿verdad?,
caiga en tiempo. Recuerda que está hablando de los que limpia, porque son pámpanos, amén. Amén. O sea que somos hijos de Dios. ¿Se acuerda también el otro contexto? Si usted va al capítulo 11, ahí mismo, 1 Corintios, verso 30, hablando de la porción cuyo contexto es la cena del Señor y tomando la cena del Señor digna o indignamente. Amén. Dice, verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, tomando en poco lo que estaba pasando, sin santificarse, en otras palabras, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, los que la beben y comen indignamente, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, muchos han fallecido ya. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Lo ve? Claramente lo dice el Señor ahí. O sea que el Señor... Fíjese, usted sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Habían hermanos de Corinto que el Señor había permitido que murieran. ¿Ok? Como castigo a su mala conducta. No se perdieron, fíjate esto, ¿verdad? No se perdieron, pero el Señor se los llevó por muchas razones. Obviamente había el contexto del pecado, pero estoy seguro para que no fueran de tropiezo a los demás también. Y a veces esto uno tiene que meditarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Pero vemos el contexto claramente bíblico aquí. Usted se preguntará 1000 cosas entre ellos, pero si era tan extremo que mereció que Dios se lo llevara, que lo matara, que permitiera que muriera, ¿acaso no será esa persona merecedor del infierno de fuego? Pero es que si usted se pone a pensar, merecedores del infierno de fuego somos todos nosotros. ¿Okay? Y todos venimos y pecamos, aún después de haber conocido al Señor, después de haber sido perdonados nuestros pecados, pecamos. Pero el Señor, en el contexto de nuestro pecado, Él siempre a todos. Usted piensa que es que hay ramas que Él limpia, otras que no. Él limpia todas las ramas. Todas las ramas necesitamos limpieza. Y todas las ramas necesitamos poda. Todas las ramas necesitan irlas adiestrando para que vayan creciendo y eventualmente puedan dar fruto. Muchas veces el Señor, en su poda, puede decidir, pues vamos a podar a este y me lo encontraré después acá en las calles de oro, porque algo está pasando, ¿verdad? Y tenemos el contexto de nuestra propia humanidad, nuestra propia carne, nuestro propio contexto. Puede ser inclusive el ambiente en que vive. Pues hay tantas cosas, hermano, por eso que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, mucha cautela cuando juzgamos, o sea, cuando evaluamos si debido al comportamiento que vemos en alguna persona, en un hermano, podemos discernir si es hermano o no. Hay cosas que son completamente de la carne, el Señor conoce claramente ello. Pero nosotros, el Señor nos ha dado a conocer qué fruto es de Dios y qué fruto no. Y con eso nos ayuda a ver de qué pámpanos estamos hablando aquí. Pero en el definitivo, en el que sabe quién es salvo y quién no, estoy hablando de estos casos donde usted dice, ¿será de verdad o no será de verdad? Estos casos que llamamos borderline, o sea, en la guardarraya, según el fruto, el que sabe y conoce es el Señor. Yo sí conozco y recuerdo una persona hace muchos años que él se convirtió, hace 40 años de eso. Se convirtió y él dijo, Señor, yo te amo tanto que yo siempre quiero obedecerte a ti. Y él lo testificaba siempre. De estas veces que cuando le piden testimonio siempre daba el mismo. Pues, y yo te he pedido, él daba el testimonio como si estuviera hablando con el Señor. Que si tú ves que yo un día voy por ahí y me quiero ir y tirar para el monte, ¿sabes lo que tirar para el monte es irse, ¿verdad?, descarriarse y dar mal ejemplo, que tú mejor me lleves directo, Señor. Y recuerdo una ocasión que él estuvo ausentándose como 2 o 3 semanas, ¿verdad?, de congregarse. Y decían, es que está teniendo problemas con el codo. Y no es que necesitaba Voltaren. Usted sabe, el codo, ¿verdad? Que
Hay que entender la forma que la gente dice las cosas también. Y parece que estaba pues sintiendo la atracción hacia la carne. Y se fue a bañar en el embalse de aquí de montaña. El que se queda sin agua a veces cuando el Culebrina se tapa, de donde sacan el agua para distribuirla para Aguadilla y por acá, y se ahogó. Cuando usted se pone a ver el contexto, dice, ¿qué pasó aquí? Y cuando usted lo examina en su corazón, usted se da cuenta. Y yo estoy seguro que el Señor cumplió lo que Él le pidió. Y estoy seguro que lo hizo. Y recuerdo que nosotros en el contexto de aquella congregación lo explicamos de esa forma, ¿verdad? Para ese tiempo. Para que todo el mundo entendiera, porque el Señor tiene un propósito con las cosas, o sea, tiene un propósito con ese varón, pero tiene un propósito también con los que se quedan acá para que entiendan que caminar con el Señor es serio. Y lo que dice la palabra aquí no lo dice por asunto de vamos a darte un sustito para que te comporte, no, es realmente lo que sucede aquí. Y lo dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. Pues si usted no quiere dormir antes de tiempo, está diciendo, examínese. O sea, nos deja eso tan claro y tan crudo, pero es mejor que sea claro y crudo para que avance, porque si se pone muy poético no entendemos las cosas, es mejor decirlas rápido. Así que volviendo a Juan 15, el Señor podando, limpiando las cositas. Podar no es talar, podar es limpiar, podar es disciplinar. Así que el Señor nos disciplina. Ahora, si usted se pone a meditar, ¿le ha disciplinado el Señor? Debería decir, se supone que según el libro yo diga, ¿cuándo no? Pero la realidad es que todos nosotros el Señor nos disciplina. Vamos a adelantarnos un poquito, ¿verdad? Al verso 16. Segunda parte que dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué tiene que ver el fruto con pedirle al Padre y que Él nos dé todo lo que pedimos? Pues está haciendo la conexión que nosotros habíamos estado explicando hace poco. ¿Qué es lo que dice cuando el Señor quiere decir lo que pidieres al Padre en mi nombre? ¿Okay? Y vimos que lo que el Señor quiere decir es que si nosotros pedimos como si Él mismo estuviera pidiendo, lo cual cualifica y modula las cosas que nosotros pediríamos, pues entonces Él nos garantiza que todo lo que le pidamos al Padre, como si fuera Él que estuviera pidiendo, entendiendo qué cosas dignas y justas deberíamos estar pidiendo, pues entonces Él nos lo da. Lo que infiere es que cuando vamos y llevamos fruto, hablando de los que dan fruto que Él poda, Él nos va podando, nos va disciplinando, para que nos vayamos perfeccionando en el camino de Cristo. Amén. Y podamos cada día más dar fe y evidencia por nuestro fruto de que somos hijos de Dios en Cristo Jesús, que estamos guiados por el Espíritu y no estamos guiados por la carne. Nos está diciendo que en el momento que nosotros vivamos queriendo vivir toda nuestra vida guiados por el Espíritu y no por la carne, pidiéndole al Señor como si fuera Cristo Jesús mismo pidiendo, pues ¿por qué Él no contestaría nuestra petición? Si es lo mismo que Cristo en su toda voluntad y su sabiduría le estuviera pidiendo. ¿Y nos pone a pensar? Lo que estamos aclarando es que no es decir, Señor, te pido esto en el nombre de Jesús, amén. No. Usted se pone como si usted estuviera poniendo palabras en la boca del Señor, casi no. Entonces eso filtra un montón de liviandades y cosas que usted sabe y se da cuenta y se percata. Esto no es importante. Y usted se enfoca en aquellas cosas que el Señor mismo hubiera pedido. Amén. Es bien importante. Así que
los que somos ramas, el Señor nos limpia. Dice, y ya todos vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerde que le estaba hablando a estos discípulos que estaban allí. Si usted va a Juan capítulo 13, un poquito antes, versos 10 al 11, está el contexto de cuando Él le lava los pies a sus discípulos y Pedro dice que no, que considera que el Señor no debería lavarle los pies. Eso es una labor de un esclavo, no la de su maestro. Y Jesús, el Señor le dice, si yo no te lavo, no puedes participar, no puedes ser parte de mí. ¿Ok? Es el mismo contexto de el que lleva fruto en mí, lo limpiaré. Es lo mismo, es exactamente lo mismo con otra ilustración. Pero Pedro no quiso que el Señor lo disciplinara. ¿Cómo era que lavar los pies era disciplinarlos, enseñarlos? Pues que si el Señor, siendo el Señor, les hubiera lavado los pies, él se lo pregunta en el verso 12, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, vuestro Señor el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, para enseñarles lo que debe hacer el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios por la fe, que debe servir a los demás, ponerse debajo de los demás. Lo que quería decir tú lavar los pies a otro es que tú eras el más de abajo. Eso mismo es lo que quería enseñar el Señor. Así que Pedro no quería comprender eso, no quería que lo limpiaran, que lo podaran. ¿Ok? Y dijo, no, Señor. Y el Señor le dice, si yo no te lavo, si yo no te podo, es como si tú no quisieras tener parte conmigo, porque la parte de estar conmigo es que yo te voy podando y ajustando todo el tiempo, Pedro. Ah, pues Señor, si es así, los pies nada más no. Lávame las manos y la cabeza también. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues todo está limpio. Vosotros estáis limpios todos. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Cuál no estaba limpio? Judas, sabemos, que ya sabía que ese era el hijo de perdición. Pero acá volviendo entonces al capítulo 15, ya vosotros estáis limpios, él está queriendo decir, por la palabra que os he hablado. Y la palabra de Dios lo que hace en nosotros es que nos va limpiando. ¿Cómo la palabra del Señor nos va limpiando? Simplemente por oírla. No, por eso dice, hay que oír la palabra y ser hacedor de ella, para que no seamos oidores olvidadizos, sino que cuando oímos la palabra y la ponemos por obra, ella va limpiando nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Decía, con guardar tu palabra, o sea, obedecer la palabra del Señor. Verso 12 del capítulo 4 de Hebreos, estuvimos refiriéndonos a ello en la escuela bíblica, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios sabe nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Dice que penetra hasta el tuétano, o sea, hasta la parte de adentro de los huesos, de donde le sacan a uno la médula ósea, penetra hasta la médula ósea. Hasta allá llega la palabra del Señor. Estamos completamente expuestos al Señor y a través de la palabra del Señor y obedeciéndola es que nosotros somos limpiados, porque ella nos revela lo que nosotros somos y revela lo que Dios quiere que seamos. Amén. Así que es importante. Por eso el Señor le dice, ustedes estáis limpios por la palabra que he hablado. Recuerden, le está hablando a los pámpanos, a los que eran de Cristo, que estaban dando fruto, pero Él quería que dieran más fruto. Amén. Por lo tanto, lo que sigue en el verso 4, cuando dice permaneced en mí y yo en vosotros, le está hablando a los pámpanos. No le está hablando a los que están cortados. Le está hablando, porque cómo uno va a permanecer si no está allí ya. ¿Está entendiendo, verdad?
Es lógico. Si usted dice a una rama que está afuera y está tirada en la grama, le dice, permanece. ¿En dónde? Ahí tirada en la rama. En la grama misma, desconectada. No, le está hablando a las que están, a los que somos parte del cuerpo de Cristo. Permaneced en mí. Ahora, la palabra permanecer es obvio que no está hablando de la salvación. Si la salvación en esta ilustración la podemos inferir que la vemos en la rama conectada a la mata. Amén, conectados a Cristo. ¿Ok? Pues podemos decir, esa es la ilustración de la unión, de la salvación. Pero cuando dice permanecer, la salvación no depende de ti. O sea, cuando somos salvos, permanecer salvos no depende de nosotros. Depende del que nos hizo salvos, que es el Señor. Por lo tanto, cuando dice permanecer, la palabra permanecer, ¿verdad? Podemos traducirla como, hay otra palabra en inglés que se llama abide in me. Abide es vivir en, amén. Quedarnos firmes en. Yo creo que es una traducción un poquito más. Permanecer quiere decir eso mismo. Como permanecer implica, lo que pasa es que a veces las palabras cambian. Permanecer implica que usted está conectado, pues viva como que está conectado. ¿Verdad? No es el asunto, no está hablando de la posibilidad de no permanecer. Está hablando de que debemos enfocarnos en lo que el Señor nos mandó, que es permanecer en Él, quedarnos en Él. Está hablando más bien de comunión con Él, de unanimidad con Él, que es lo que produce el Espíritu. Eso que el Espíritu dice, estaban todos unánimes juntos en el Espíritu, el día que el Espíritu Santo vino como promesa, ya en Hechos capítulo 2. Y dice que debemos estar todos unánimes en Cristo, porque a todos nos fue dado el mismo Espíritu. Amén. Por lo tanto, el Espíritu une a la iglesia. Y está hablando firmemente aquí, a través del Espíritu es que podemos tener comunión unos con otros. Así que la unión a la mata depende de Dios, la salvación. La comunión, ¿verdad? El poder permanecer y dar fruto, ¿verdad? El vivir en Cristo depende de mí, es voluntario. El Señor no nos fuerza a obedecerle. Todo el contexto bíblico de obedecer al Señor es por amor, porque amamos al Señor. Amén. O sea, nosotros no venimos y una vez usted se convierte a Cristo, usted no se robotiza, como que estamos todos ahí forzados, sino que el Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestro corazón, y su palabra nos guía, nos mueve a cada día más permanecer en Cristo, limpiar, ¿verdad? Como dice, examinarnos a nosotros mismos, permitir que el Señor nos limpie, de forma que llevemos mucho fruto y permanezcamos, ¿verdad? Vivamos, nos comportemos de forma tal que evidenciemos somos de las ramas del Señor. Es lo que quiere decir en este contexto que estamos viendo aquí. Ahora bien, uno se pone a pensar, deberíamos siempre estar conscientes si nuestro comportamiento diario, comportamiento de ayer, por ejemplo suyo, su vida ayer, evidencia que usted estaba permaneciendo en Cristo o no. Entonces, cuando usted se pone a meditar en esto, usted dice, bueno, si nos examinásemos a nosotros mismos y nos examinamos a nosotros mismos ayer, pues usted podría decir, estoy seguro, aquí y aquí y allá no agradé al Señor. Estoy seguro que aquí y allá sí, ¿verdad? Pero aquí y allá no agradé al Señor. ¿Qué vamos a hacer respecto a ello? Fíjese que cuando nosotros erramos, perdemos el blanco en un día, que es lo que quiere decir literalmente pecado. Pecado es fallar al blanco. ¿Ok? El Señor nos ha mandado a que confesemos y volvamos a la comunión con Él. Eso es parte de la limpieza también. ¿Ok? Pero hubo una ilustración de un varón que se llama Hudson Taylor. Él fue misionero por allá en el Asia, creo yo, si mal no recuerdo, hace muchos años, ya siglo XIX. Él dijo, nunca debemos estar conscientes de no permanecer en Cristo. Él dice, ¿qué fue lo que quiso decir este varón aquí?
yo nunca debo estar consciente de no permanecer en Cristo. O sea, como que yo no debo decir, oye, me estoy dando cuenta que no estoy permaneciendo en Cristo. Mis acciones no hablan de permanecer en Cristo. Entonces, y pues así soy yo. Como que debe ser como si eso fuera algo, una normativa de la vida. Debe ser todo lo contrario. Entonces una ilustración de esto es, por ejemplo, si usted va caminando, usted se mete por un monte, descalzo, y pisa un cadillo de esos que son como una bolita, como una estrellita. Pisa y se le espeta en el talón o entre los dos dedos del frente. Y usted dice, pues, lo voy a hacer, pues, voy así. Porque así lo siento menos. No voy a apretarlo, ¿cómo lo voy a apretar? Y dice, mira, aquí así. Entonces, lo que usted debe hacer es, dame acá. ¡Fua! Y se unta, ¿verdad? El mercurio, cromo, esto, la violeta genciana, yo me acuerdo que antes nosotros los golpes te ponían una cosa violeta. ¿Ok? Se lo limpia, se pone una curita, sigue para adelante, ya sé, por ahí no vamos a meter más nada, porque por ahí no me conviene. Pero si usted dice, total, yo tenía que comprar un zapato, me lo compro más grande. Le pongo debajo, hago algo así, que tenga como un hueco, para que en el hueco caiga el cadillo y no me lo espete. Sigo por ahí. Entonces usted está consciente de que tiene el cadillo espetado. Pero, miren, no es más fácil, ¿verdad? Como dice, dos dedos de frente, bíblicamente hablando, ir y sacarse el cadillo y ya está. Y usted sabe la ilustración del cadillo aquí, ¿verdad? Es pecado que haya en nuestra vida. Ay, es que yo no puedo bregar con este pecado. Claro, yo lo sé que usted no puede bregar con el pecado, pero el Espíritu Santo de Dios puede bregar en usted. Usted no puede bregar con el pecado, pero el Espíritu Santo sí puede. La ilustración aquí es, lo que quiere decir el varón Hudson Taylor es, mire, no nos acostumbremos a que si hubiera pecado en nosotros, pues así nos vamos a quedar. Usted tiene que trabajar con ello, es parte de este proceso de poda. No estoy diciendo que usted se está podando a usted mismo, porque el que le está diciendo que usted está en pecado es el mismo Espíritu Santo de Dios. Él no está redarguyendo, es la obra del Padre a través de su Espíritu, esta poda, para que nosotros podamos ser santos. Esa es la parte que infiere en 1 Corintios 11, 30. Si nos examinásemos a nosotros mismos, infiere y hacemos algo al respecto, porque está hablando del contexto de tomar la cena dignamente. O sea, no solamente el primer paso es darse cuenta que hemos pecado, pero el otro paso que hay que dar es arrepentirnos del pecado. Y eso es lo que el mismo Juan, ¿verdad? Sabemos que acá en 1 de Juan capítulo 1, usted conoce bien esa parte, nos dice, o sea, cuando nos damos cuenta del pecado, verso 7, si andamos en luz, 1 de Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión. Está en luz, Él es luz y nosotros estamos ahí. Esto está hablando de la comunión, está hablando del permanecer, que le estoy diciendo en Juan 15. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ves la limpieza que está hablando? Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado, si obedecemos la palabra del Señor. Ahora el 8 dice, ahora, si decimos que no tenemos pecado, teniéndolo, es lo que quiere decir aquí el contexto, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, vuelve Juan con lo mismo, dice, no va a dejar el tema. Si decimos que no hemos pecado, entonces le estamos diciendo a Él que es un mentiroso, porque Él nos está diciendo que nosotros tenemos pecado. Y si pensamos que Él es mentiroso, entonces eso confirma que su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, todo es un comportamiento que no viene de un hijo o una hija de Dios, no es algo esperado. Podría venir en cosas esporádicas, gasparines que de momento a uno le pueden pasar en su vida diaria, pero el hijo o la hija de Dios no vive como si lo que el Espíritu Santo nos estuviera diciendo está completamente erróneo. Más bien hacerle caso. Por eso es que era la exhortación de Pablo en 1 Corintios 11, dice, mire, examínense. Les estoy diciendo
que la cena, en el caso de la cena, venimos aquí a comer, ¿verdad?, en forma simbólica, pero aún así completamente implicando la santidad y como digo yo, y la importancia de este evento. Si usted simplemente viene aquí a comerse el pan como si se come un bollo de pan allá en la panadería de Progreso, ¿verdad?, y se come el jugo de uva aquí como si estuviera comiendo un jugo pulpi de esos allá de la Progreso también, o de la Isabela Bakery, usted lo está haciendo mal, porque eso es lo que estaban haciendo los corintios. Iban a la cena, ¡ay, qué bueno! Ahí hay cena, me voy a saltar. No como en casa, me salto allí. Eso es lo que estaban haciendo, ¿sabe? Y estoy seguro que hasta se hendían allí también. Se emborrachaban, ¿verdad? Para aquellos que no entienden el contexto puertorriqueño de henderse con J. Y Pablo los reprendió contra esas cosas. Dice, por eso mismo es que hay muchos de ustedes que ya no están entre nosotros. They are not among us, como dirían los americanos. Ya se fueron. El Señor se los llevó por el mal ejemplo que estaban dando. Ahora, es evidente que la viña esta que estaba allá en capítulo 5 de Isaías nunca permitió que la podaran ni la limpiaran. Por eso fue que terminando dando uvas silvestres. Llegó un momento dado que hasta hubo una metamorfosis, que ya entonces la mata daba uvas silvestres. Esa ilustración de la uva silvestre vuelve Pablo y la utiliza en contexto de Romanos. Cuando habían unas uvas silvestres, que éramos nosotros, y entonces fuimos injertados en la buena mata. O sea, en el Israel que Dios esperaba, no en el Israel que él menciona en Isaías 5, claro está. ¿Ok? Después, lea esa porción para que usted vea la otra parte, que por qué tenemos esperanza sólida en Cristo, pero Israel también. Y ahí nos explica que Israel todavía tiene un asunto pendiente con el Señor. Diferente a la retórica que a veces uno escucha en la calle, ¿verdad? Bien diferente. Pero no vamos a hablar de eso ahora porque no. Cambiamos de tema. Muy bien. Para ir resumiendo, hermanito querido. Si seguimos leyendo, vio lo que era permanecer, ¿verdad? Permanecer en Él. Siendo limpiados, redarguidos por el Espíritu, confesando nuestro pecado. Hago mucho énfasis en esto porque el Señor hizo mucho énfasis en esto, en esta ilustración. Amén. Él está hablando, las ramas que están tienen que ser limpiadas para que sigan llevando fruto. Por eso sigue diciendo, como el pámpano, dice el verso 4, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y los de hoy dirían, los muchachos dirían, ¿verdad? Dirían los muchachos de hoy, pues claro, ¿quién va a pensar que puede dar fruto si no está en la mata? Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, si no tienen comunión conmigo. Recuerda el contexto de permanecer. ¿Qué es tener comunión? Estar completamente en paz, en transparencia con el Señor. Amén. En naturalidad con el Señor. No de, ay, si el Señor viniera hoy, ¿qué pasa por la piedra me iría a dar? No, que vivamos como que Él viene todos los días. Ese es el contexto de la parábola de las vírgenes también. El esposo se fue y el esposo dijo que venía, lo que pasa es que no dijo cuándo. Pues a mí no me importa cuándo, pues yo estoy preparado siempre. Eso es lo que está infiriendo aquí también. ¿Ok? Yo soy la vid, dice el 5, repitiendo. Ve otra vez el yo soy. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque mi Padre lo poda para que lleve más fruto. Amén. Y a nosotros nos gusta que Él nos pode porque nosotros somos sus hijos y no somos bastardos, como decía allá, que si se nos deja sin disciplina, ¿verdad? Amén. Así que separados de mí, nada podéis hacer. La ilustración de las ramas que no estaban en Él, que estaban tiradas allá en el piso, en la viña, es la ilustración. ¿Esperaría usted, le diría, que esas ramas cortadas y no perteneciendo a la viña, a la mata, a la vid, den uvas? No, nunca van a dar uvas. Así que el que en mí no permanece, hay que ver el asunto importante,
es echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así que la expectativa que nos está diciendo el Señor es de aquellos que somos sus hijos. Su expectativa es, la única expectativa, no hay otra diferente, es que nosotros estemos en comunión con Él, permaneciendo en Él todo el tiempo. ¿Ok? Porque por eso, ¿verdad?, el asunto de no permanecer, que era lo que caracterizaba y por lo cual se conocían aquellas ramas que ya no están en la vid, pues era eso mismo. Usted no va a tener, ¿verdad?, imagínate que dijeran, no, que Cristo es la vid y entonces pues tiene 25 ramas que dan fruto y 17 que no. ¿Y qué hace el labrador que no le metió mano a esos acejatos? ¿Verdad? Porque ¿qué hacen esas 17 ahí si se sabe que no van a dar fruto? No es que no han dado, es que no van a dar fruto. ¿Se acuerda aquella ilustración? Otra parábola, no una parábola, más una alegoría de la higuera. El Señor iba caminando con sus discípulos, iba así y tenía hambre el Señor y pensó, pues voy a comer higos. Y vio la higuera allá al frente y fue a la higuera y lo que encontró era hojas y obviamente era tiempo de fruto y fue allí, no tenía fruto. Entonces, ¿verdad?, dice que la maldijo. Cuando ellos regresaron por el mismo camino unos días después, estaba seca. Y ellos la vieron y dicen, se secó la higuera de verdad. Como quien dice, si estamos para llevar fruto, pues estamos para eso, para llevar fruto. No te pones a pensar, hay personas que dicen, yo, ¿para qué? Yo no voy a sembrar flores, yo no voy a sembrar matitas lindas, yo tengo que sembrar un árbol que dé fruto. Eso está bien. Claro, las flores y todas esas cosas son bonitas, el Señor mismo las menciona, dice que el Señor vestía los lirios, que ni aun Salomón los equiparaba. Así que el Señor creó todas las cosas para apreciarlas. Pero yo puedo entender que alguien diga, yo si tengo un cantito de tierra allí, yo no voy a sembrarle flores, yo voy a sembrar aguacate, plátano, batata, papaya, lo que sea. Pero entonces si usted siembra 3 palos de aguacate, usted ve que llevan 3 años, lo que echan en hojas nada más, y le va a dar comején ya mismo, y entonces no echan un aguacate, ¿qué usted va a hacer? Le sigue dando chance, dando chance, dando chance, dando chance, dando chance. ¿Ok? De hecho, hubo otra ilustración también, donde el Señor ilustraba eso mismo, de un labrador, o sea, un dueño de una finca, que tenía una planta que no había dado fruto. Y le dijo al jardinero, córtala desde ahora, dale, córtala. Y él le dijo al jardinero, no, vamos a darle un chance. Y déjame yo, ¿verdad?, hacer cavarle alrededor y abonarla, apuntalarla bien, echarle abono, echarle agua, darle un poco de cariño. Si no da fruto, pues la talamos. En esa historia la Biblia no nos dice qué fue lo que pasó, literalmente, pero sabemos qué fue lo que pasó. Estaba hablando precisamente de Israel, si Israel iría a dar fruto. Le dieron el último chance con la presencia de Cristo Jesús, con Jehová mismo encarnado, entre ellos, hablando su palabra de tú a tú y cumpliendo todo lo que las profecías del Antiguo Testamento decían acerca de su persona. Y ni aún con eso creyeron. Se levantó de los muertos y como decía la parábola del rico y Lázaro, que el rico decía, Señor, mira, envía a Lázaro. O sea, resucita a Lázaro porque Lázaro vaya y le habla a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento, bendito. Y le dicen, es que tienen a Moisés y los profetas que oigan, ¿verdad?, lo que ya ellos dijeron. No, Señor, no. Lo que de verdad funciona es si alguien se levanta de los muertos y les habla. Ahí yo estoy seguro que se conviertan y le dicen, ni aún así se van a convertir. Y así literalmente pasó. Cuando el Señor murió, resucitó de los muertos, hicieron todo lo posible para negarlo. ¿Está bien? O sea que las ramas que no están en la mata
Es imposible que den fruto. Ese es el contexto de lo que nos está hablando aquí. El que en mí no permanece es porque no es de mí. Por lo tanto, por eso es que se secan, y los que se secan los recogen, los amarran y los meten en el fuego. Y se queman. Ahora, si permanecéis en mí, verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, viendo otra vez la palabra permaneced, en mi amor. Y explica, y vamos a ir a esta porción brevemente, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí le está explicando cómo permanecer en su amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como dice, por esto me ama el Padre, porque yo hago lo que le agrada. Otra porción, me está diciendo lo mismo aquí. ¿Ok? Romanos 12, vaya a Romanos 12 para que usted vea. Vamos a ver los versos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿te recuerdas de esto, verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es cuando nosotros deliberadamente y voluntariamente nos disponemos a agradar a Dios, a ponernos en sus manos para que Él nos use como instrumentos. Eso es lo que quiere decir el sacrificio vivo. Es un holocausto, una ofrenda, pero una ofrenda que no es que murió por ser ofrenda en ese día, como pasaba con los holocaustos de animales, sino que no es una ofrenda viva, porque el Señor nos utiliza de día en día. Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, a las cosas de este mundo, cosmos, la palabra siglo, cosmos ahí, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es renovación de nuestro entendimiento? Pues que la forma mundana y humana de ver las cosas antes de Cristo, ahora eso es transformado por la forma correcta, ¿verdad? Santa, salva, cristiana, bíblica, de ver las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos renueva nuestra mente? Para comprobar, que nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. ¿Ok? Por eso es que es importante, ¿verdad? Cuando dice permanezcan en mi amor y si guardan mis mandamientos permaneceréis en mi amor, pues está claro aquí. Conformándonos a este siglo, adaptándonos a este mundo, no estamos permaneciendo en su amor. Más bien es permitiendo que el Espíritu transforme nuestra mente. El Espíritu utiliza la palabra va limpiando. ¿No desearía usted que dice, ay, si el Señor me limpiara la mente de tanta cosa que yo tengo ahí que me confunde y que me traba y que me molesta y que me traen malos recuerdos y tonterías que no vienen al caso, inclusive malos consejos que vienen de mi propia mente, ¿verdad que sí? El Señor se ha dispuesto a renovar nuestra mente. Usted trabaja junto con el Señor para. Si llenamos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios y no de la palabra del mundo, entonces vamos echando fuera, limpiando todas aquellas percepciones que pudiéramos haber tenido por muchos años, o a lo mejor son tan recientes como ayer, ¿verdad? Porque cada vez, nosotros tenemos mucho problema con eso ahora, porque es que ahora hay tanto bombardeo de tanta cosa. Antes, en estos tiempos que se escribía en esta escritura, pues no había televisión, no había internet, no había radio, no había nada, no había email, nada, no había YouTube, nada de esas cosas, ni Facebook, gloria a Dios, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, pues, yo pienso que era mejor ambiente para andar santamente. Pero hoy, desde el momento ahí, entonces le van alimentando de puras sandeces a través de la media. Usted anda portátil aquí, mire con esto. Allí, y entra aquí. Yo no voy a entrar. Yo no entro hace muchos años a Facebook.
ay, tal cosa y aquella, y aquel dijo aquello, y el otro acá, y esa vez. O entra a primera hora. Debe entrar a primera hora, te espera, ya no entra tampoco. Entre otras noticias que importen. Fulana, que es cantante, dijo que su mejor inspiración es otra cantante más. Wow, eso cambió mi día, entonces. Que si Ben Affleck lleva tantos días con aquella otra, la nueva adquisición, ¿qué me importa a mí eso? Cuando usted viene a ver. Entonces, hablan de todo ese chisme, ¿verdad? Si usted entra a la noticia, que yo no voy a entrar para perder el tiempo, ni entraré nunca, pero es para que diga, no le dicen lo que es, para que esté clickbait. Le da ahí clic y dice, mira, Y cuando viene a ver, dice, estuve 5 o 10 minutos leyendo gofio. ¿Por qué mejor no leía la palabra del Señor? Gloria sea al Señor. Es un verso que yo estaba leyendo ayer, tiene que ver con esto, Isaías 35:8. Está hablando, en ese contexto de Isaías 35, tiene que ver con lo que estamos hablando aquí también. De en el futuro eterno, cuando estemos con el Señor, es en ese futuro eterno van a estar todos los creyentes, sean judíos o no lo sean. Aquí en este contexto está hablando de la porción para que Israel crea. Futuro glorioso de Sión. Lea el 7, capítulo 35, verso 7, Isaías. El lugar, a ver si es el 6, casi lo leemos completo. Léalo después en su casa completo, el 6, verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Ciervo con C, o sea, con los animalitos, el ciervo. Y cantará la lengua del mudo. O sea, no solamente hablará, sino que va a cantar también. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí uno se pone a pensar en la ilustración aquella de Ezequiel, de las aguas de salvación que salían del templo y le tapaban las rodillas, después los lomos, después el pecho, después la cara y todo. Dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Y en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Dice, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y la parte que me chocó dice, por torpe que sea. O sea, que dice, que torpe fui, ¿verdad? Cuando dice, en otras palabras nosotros decimos, oye, pero qué bruto yo fui en esta ocasión que hice esto que no es de esta forma. En el contexto de qué tonto, ¿verdad? Dice, aquí está hablando del torpe. Alguien que es torpe caminando. O sea, aquí te podría decir que alguien que va caminando bien, va caminando por la línea. Pero esta persona, pues como que... Y después se da por aquí y se da por allá. Ese es el que se lleva enredado las patas de la cama o algo así. Pero fíjense que no es por su mérito ni por su habilidad de caminar bien o caminar torpemente. Dice, el que está en ese camino, no es en cualquier camino, en el camino de santidad. Amén. Caminando con el Señor. Dice, aunque sea torpe, no se va a extraviar, porque el que lleguemos a la meta depende del Señor, que es el que hace la obra por nosotros. Amén, hermano. Así que, cuando nos está hablando aquí, para concluir, permaneced en mi amor, guardad mis mandamientos. Amén. He hablado estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Está hablando de esto mismo. Para que el Señor, siendo nosotros pámpanos, siendo nosotros matas que estamos conectados a Él, el Señor se ha preparado y se ha dispuesto para irnos limpiando, irnos perfeccionando por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de la disciplina misma directamente. Amén. Porque ¿qué desea Él? Él desea que como pámpanos conectados a la vid, llevemos mucho fruto.
Usted sabe el contexto del fruto, ¿verdad? Usted va a 1 Corintios 3, habla de la evaluación del fruto. ¿Recuerda? El producir fruto espiritual en este mundo nos bendice a nosotros en este mundo y bendice a los que están a nuestro alrededor en este mundo, pero también tiene una bendición en la eternidad, porque el Señor dice que va a evaluar nuestro fruto, lo que nosotros hayamos construido, como dice 1 Corintios 3, encima de la zapata del fundamento que es Cristo Jesús. ¿Sí? Si construimos en Cristo, estando en Cristo, entonces nuestra obra será evaluada por el evaluador. Dios el Padre evaluará nuestra obra. Dice, y aquella que sea digna, ¿cuál piensa usted que sea digna? Aquella que haya sido hecha para la gloria del Señor. Por eso es que está hablando aquí. Cuando dé el contexto de pedir en su nombre, está diciendo esto mismo. Que usted debería, yo sé que no estamos ahí, hermano. Si estuviéramos ahí no lo dijera aquí. Pero nosotros tenemos esta lucha siempre, todo el tiempo, en entender cómo agradar al Señor. Amén. Y también la lucha que cuando encontramos que no hemos agradado al Señor en algún momento en el día, pues ir delante de Él para pedir perdón y que Él nos limpie y nos restaure, ¿verdad? En otras palabras, todo eso que se le pegó a la rama lo limpie y quede completamente bien. ¿Ok? Y Él quiere que estemos así limpios. Fíjate el contexto, verso 11. Dice, yo les hablé estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El contexto de la palabra cumplido, esa construcción, ¿verdad? Gramatical, para decirlo así, ¿verdad? O sea, que aquí hay gente, literatos, ¿me entiendes? Gozo sea cumplido es que el gozo sea completo, que el gozo sea abundante, que el propósito mío, que es que estén completamente gozosos, se dé, sea realidad, es lo que quiere decir. Amén. O sea, veo entonces que a través de la poda vemos la mano del Señor, a través del ajuste vemos la mano del Señor, a través del redarguir, cuando hablamos, cuando vemos y leemos su palabra y meditamos en ella, vemos el amor del Señor, y eso imparte en nosotros el gozo del Señor, el saber que el Señor nos ama, que el Señor no está lejos, el Señor está con nosotros todos los días, y todos los días Él nos poda, todos los días Él va a ver la mata, todos los días va a ver la jama. Y todos los días Él va a estar con la mano o con la tijerita. Hay un montón de ilustraciones más que otros predicadores han hecho sobre la técnica de podar las vides. Eso no es así a lo loco, eso hay que saber cuándo, cómo, dónde, con qué pincita. Hay unas pinzas especiales de diferentes... Bueno, una cosa que te dice, wow, la verdad que esto es todo bien elaborado, pienso yo, el Señor, cuánto más, ¿verdad? Si lo que Él quiere es que nosotros, a quien Él salvó, pues llevemos mucho fruto también. Amén. Así que, como dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que conectados a Cristo, así es que debemos estar. Estamos conectados, amén, con Cristo, pues. Así es que deberíamos vivir como que estamos conectados a Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. El Señor es bueno, hermano. Lea después de asignación Isaías 35. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria a Dios por eso. De hecho, ahí es que está la porción que cantamos nosotros, ¿verdad? Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. No habrá allí león, dice el 9, ni fiera subirá por él, ni se hallará allí. ¿Para qué? Para que caminen por él los redimidos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu bendición de poder estar todos congregados aquí como hermanos, como tus hijos, Señor. Permite que tu Espíritu, Señor, obre grandemente en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Limpia, Señor, nuestras vidas. Limpia, Señor, nuestras mentes. Permite, Señor, que podamos andar en santidad contigo, Padre.
que seamos sabios, Señor, en nuestro caminar contigo de diario, Señor, que podamos honrarte, Padre, con las cosas que hacemos, Señor, que seamos sabios y no vayamos a lugares, ni veamos cosas que nos tienten, ni aquello que sea desagradable, ni oigamos, ni participamos en cosas que sabemos, Señor, de antemano, no son buenas. Pero por otro lado, Señor, ayúdanos a vivir así mismo santamente. Y si hubiéramos cometido pecado, Señor, venir delante de ti para que tú nos perdones. Ayúdanos, Señor, todos los días a ser ramas dóciles, Señor, para que tú nos vayas podando, nos vayas perfeccionando y demos mucho fruto, Señor, de aquí hasta el momento que tú nos lleves y todo sea como leímos aquí en Isaías 35, que ya estemos en la eternidad contigo y podamos estar allí, Señor, en tu presencia para siempre, Señor. Gracias por esa bendición. Ahora, Padre, bendice el resto de nuestro día. Ayúdanos, Señor, a honrarte todo el día y también que podamos descansar, reposar, Señor, en este día. Podamos disfrutar los alimentos que nos das y todas las otras bendiciones. Gracias te damos, Señor. Y todo ello, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanitos.